Hola, buenas noches, mi nombre es Melanie Dayan Varela y voy a hablar sobre la tarea que era realizar normalización, modelo de entidad-relación y modelo relacional. Voy a leer por primero las reglas del negocio. Lo que nos pedía era que se tenía que requerir una base de datos que almacene información relativa a los acuarios. Ya sabemos que los acuarios pueden tener muchas especies y muchas especies se pueden albergar en diferentes acuarios. Cada acuario se conoce el nombre, país, ciudad. Se encuentra el presupuesto y de cada animal se tiene que almacenar nombre vulgar, nombre científico, familia que pertenece y si están en peligro de extinción. Además se debe guardar información de cada animal que posee cada acuario, o sea, su número de identificación, su especie, su sexo y el nacimiento, país de origen y continente. Tenemos que crear como ya sabemos, las tres tablas, que sería acuario, especie, animal. En la de acuario tenemos el código de AC, o sea, acuario, el nombre de la ciudad, del país, el tamaño, el presupuesto. En especie tenemos el código N vulgar, N científico, familia y peligro de extinción. En animal tendríamos código A, sexo, fecha N, país, continente y especie. Ya sabiendo eso, tendríamos que hacer el primer punto, que es normalizar. La primera normalización nos dice sobre el número atómico, que solo debe haber un valor en cada celda, o sea, en cada columna, o sea, el nombre oceanario tiene una cadena de caracteres que es Oceanaria de Lisboa, y decir que solo es un solo valor. Y así ciudad de Lisboa, país, tamaño y presupuesto. Aquí nos damos cuenta que se cumple con la primera normalización. Así especie también cumple con todas sus, aquí tiene una cadena de caracteres, N vulgares, N científico, cumple con una cadena de caracteres y así. Y la segunda sería dependencia parcial, que lo que nos dice la dependencia parcial es que debe depender de toda la clave primaria y no de parte de ella. Esto quiere decir que el tamaño no debe depender de solo de oceanario, sino de toda la clave. Así, porque podemos encontrarnos si no dependiera de eso, que existiera el número 3000, y si no depende de toda la clave primaria, va a tomarnos otro valor. Y así con este acuario de Veracruz, si solo dependiera de acuario, podría haber otro acuario y este valor agregarse al otro acuario. Así con presupuesto nos damos cuenta que presupuesto y tamaño dependen del nombre y del nombre, o sea, de toda la clave primaria. Especie también pasa lo mismo. El nombre vulgar, el nombre científico, la familia y si está en peligro de extinción dependen de toda la clave primaria. Y en animal nos damos cuenta que el código animal, o sea, depende. Código animal sería la clave primaria. El sexo depende de la clave primaria, la fecha de nacimiento, el país. El país no dependería de este. Y yo ahorita realizaré la tabla para ver cómo queda. Especie también pertenece a la clave primaria. Y ahí, país, ciudad y país no dependen de toda la clave primaria. ¿Por qué no dependen? Porque porque los países pueden albergar muchos acuarios y esto nos traería un problema porque dependería de si el valor. Ahorita realizando la tabla quedaría así. Creamos una tabla para ciudad, una tabla para continente y una país. Y ahí para hacer esto llamaríamos a estas tablas a través el modelo de entidad-relación. Tenemos que primero sacamos ya es como una normalización todas las tablas que tenemos que realizar. Como nos quedó que teníamos que realizar una tabla para acuario, una para país, una para animal, una para acuario, una para especie, otra para animal, y desglosamos que tendremos que tener una para continente, país y ciudad.
Ya sabemos cuáles son los atributos de cada una. Acuario tiene código, tiene nombre, tamaño en metros cúbicos, por supuesto, y además tomó las claves primarias de ciudad y país, se convirtieron en claves foráneas de Acuario. Ya sabemos que los acuarios albergan muchas especies y muchas especies se albergan en muchos acuarios. Esta cardinalidad máxima nos da como resultado una nueva tabla de albergue y tomamos las claves primarias de Acuario y de especie, pero la clave de Acuario se convertiría en clave primaria, porque esto nos da como resultado de que es obligatorio el código del Acuario, más no el código de la especie. Ahora vamos, especie tiene animales y las especies. Una especie tiene muchos animales y muchos animales tiene una especie. Aquí tenemos en especie tenemos el código de la especie, el nombre vulgar, nombre científico, peligro de extinción, familia. Y en animal tenemos código del animal, fecha, sexo, y tomó las claves primarias del código del país, código de la especie y código del continente y código de la especie. Estas se convirtieron en claves foráneas en la tabla animal. Y ahí tuvimos que crear que los animales se originan en un continente y un continente tiene muchos animales. Así que país, un animal tiene un país de origen y hay muchos animales originarios de un país. Y en un país se ubica un país se ubica en un continente y un continente tiene muchos países. Así también país se ubica en una ciudad se ubica en un país y un país tiene muchas ciudades. Y así tiene que recibir, y hay una ciudad tiene muchos acuarios y un acuario solo pertenece a una sola ciudad, así el país también. Y esto es lo que es el modelo de entidad-relación. Ya lo que es el modelo relacional, tenemos que definir qué son cómo van definidos los datos. En especie hablamos de que código se convierte en clave primaria, foreign key, y vamos a manejar datos íntegros, o sea, datos numéricos. Este nombre vulgar no va a permitir que sea nulo y va a tener un dato varchar de 25, o sea, una cadena de caracteres de 25. Así, nombre científico, N científico, P de extinción, no van a permitir que sean datos nulos y van a tener su tipo de dato que es varchar y el otro un char. Y así vamos que tiene de uno, especie de uno, animal tiene de uno a muchos. El código A va a ser la clave primaria, y va a ser de un integer. Sexo y fecha no va a permitir que sean nulos, el sexo va a ser en varchar y la fecha un day. Estas se convertirían en claves foráneas, foreign key. El código van a ser integer, ya sabemos que esos datos los tenemos que definir, y vamos a saber que hay muchos animales originarios de un país. La clave primaria va a ser código de país, código P va a ser la clave primaria y va a tener el nombre del país, el tipo de datos, va a tomar también como clave foránea el código de la ciudad, y así. En ciudad vamos a tener
el código de la ciudad va a ser el código sí va a ser clave primaria. El nombre va a ser una cadena de caracteres y no va a permitir que sea nulo. Foreign key el código P se va a convertir en una clave foránea. Y ya vemos que país también tiene el país. Un continente tiene muchos países. Ya. El código C se convierte en clave primaria. Va a ser un integer de 10. Un nombre. El nombre no va a permitir que sea nulo y va a ser un varchar de 25. Así con Acuario, su clave primaria sería code AC. Va a manejar un integer como tipo de dato. El nombre y el presupuesto y tamaño en metros cúbicos no van a permitir que sea nulo, y cada uno maneja tipo de datos diferentes. Y se vienen como código C, y que sería código de ciudad, y código P, entonces el país se convertiría en clave foránea. Eso es todo con lo que yo hice con el deber, y muchas gracias.